Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos las historias más jugosas y comentadas. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirse en el chisme que les traigo hoy. Prepárense porque esto está que arde. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando como la pólvora en los pasillos de la oficina, en los grupos de WhatsApp y hasta en las conversaciones de la cafetería. Y es que, créanme, cuando Demet llegó todo cambió. Pero antes de que me empiece a enrollar y a soltar spoilers sin querer, vamos a contextualizar un poco la situación para que todos estemos en la misma onda. Estamos hablando, claro, de la llegada de la nueva compañera de trabajo, Demet. Una chica que desde el primer momento causó un revuelo tremendo. Y no me refiero a un revuelo negativo, ojo. Sino a un revuelo de esos que te hacen arquear una ceja, te pican la curiosidad y te obligan a prestar atención. En fin, una llegada que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de meternos de lleno en la trama, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí o si son de los que ven los vídeos pero se les olvida suscribirse, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de chismes, consejos y mucho, mucho más. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. ¿Qué pasó con Demet, la nueva compañera? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, mis queridos chismosos, es mucho más compleja y jugosa de lo que imaginan. Para entender el impacto de Demet, primero tenemos que hablar del ambiente en la oficina antes de su llegada. Imaginen una oficina gris, monótona, donde las conversaciones eran sobre el clima, los deadlines y, a lo sumo, el último partido de fútbol. La gente llegaba, cumplía su horario y se iba, sin mayores interacciones ni conexiones. Era un ambiente funcional, digamos. Pero, seamos honestos, un poco aburrido. Para pintarles un cuadro aún más completo, déjenme contarles un poco sobre algunos personajes clave que habitaban este ecosistema laboral pre-Demet. Estaba Ricardo, el veterano gruñón, que llevaba más de 20 años en la empresa y se sentía con el derecho de quejarse de todo y de todos. Sus conversaciones eran un catálogo de lamentaciones sobre la juventud actual, las nuevas tecnologías y la decadencia general de la sociedad. Luego estaba Sofía, la jefa de departamento, una mujer ambiciosa y controladora que veía a sus empleados como meros engranajes en la maquinaria de la empresa. Sus reuniones eran tensas y llenas de microgestión. Y no podemos olvidar a Juan, el becario tímido y silencioso, que pasaba desapercibido y se dedicaba a hacer el trabajo que nadie más quería hacer. En resumen, un elenco de personajes que contribuían a la atmósfera sombría y predecible de la oficina. Luego estaba el tema de las jerarquías y los grupitos. Ya saben, el grupito de los jefes, el grupito de los veteranos, el grupito de los recién llegados. Cada uno con sus dinámicas, sus chismes internos y sus rencillas particulares. Intentar navegar por ese laberinto social era, a veces, más complicado que entender el balance general de la empresa. Las reuniones informales en la cafetería eran un campo minado de indirectas y comentarios sutiles, donde cada palabra era analizada al milímetro. El cumpleaños de un compañero se convertía en una batalla por ver quién regalaba el presente más original y quién conseguía la foto más favorecedora para publicar en las redes sociales de la empresa. Y ni hablar de las fiestas de Navidad, donde las tensiones afloraban y los secretos salían a la luz después de un par de copas de vino. Y en medio de todo este panorama, llega Demet. Una chica joven con una sonrisa contagiosa, un estilo propio y una energía arrolladora. Desde el primer día, Demet se mostró abierta, simpática y dispuesta a conectar con todo el mundo. Algo que sinceramente no era la norma en la oficina. Su vestimenta, que combinaba estampados llamativos con accesorios originales, era un soplo de aire fresco en medio de la uniformidad gris de los trajes de oficina. Su risa, que resonaba por los pasillos, era un antídoto contra el silencio sepulcral que reinaba en el ambiente. Y su actitud, que desafiaba las convenciones y las jerarquías, era un terremoto que sacudía los cimientos de la oficina. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue su talento. Demet no solo era agradable, sino que también era increíblemente buena en su trabajo. Rápidamente se hizo notar por su eficiencia, su creatividad y su capacidad para resolver problemas. En poco tiempo se convirtió en un miembro indispensable del equipo.
Sus presentaciones eran innovadoras y persuasivas, sus informes eran claros y concisos, y sus ideas eran originales y brillantes. En cada proyecto en el que participaba, Demet aportaba un valor añadido que superaba las expectativas de sus superiores. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque la llegada de Demet no solo mejoró el ambiente laboral, sino que también generó algunas tensiones inesperadas. Su talento y su carisma llamaron la atención de los jefes, lo que inevitablemente despertó los celos de algunos de sus compañeros, especialmente de aquellos que llevaban más tiempo en la empresa y se sentían desplazados. Ricardo, el veterano gruñón, comenzó a criticar su juventud y su falta de experiencia. Sofía, la jefa de departamento, la veía como una amenaza para su posición de poder. Y Juan, el becario tímido, la admiraba en secreto pero no se atrevía a acercarse a ella. Pero no todo fue negativo, por supuesto. La llegada de Demet también inspiró a muchos a salir de su zona de confort, a ser más proactivos y a buscar nuevas formas de mejorar su trabajo. Su energía positiva contagió a todo el mundo, generando un ambiente de colaboración y entusiasmo que hacía mucho tiempo no se veía en la oficina. Incluso Ricardo, el veterano gruñón, comenzó a mostrar signos de cambio. Empezó a participar en las reuniones con más entusiasmo, a compartir sus conocimientos con los demás y a reconocer el valor de las nuevas ideas. Sofía, la jefa de departamento, se vio obligada a replantear su estilo de liderazgo y a delegar más responsabilidades en sus empleados. Y Juan, el becario tímido, encontró el valor para hablar con Demet y proponerle colaborar en un proyecto conjunto. Además, Demet no se dejó intimidar por las jerarquías ni por los grupitos. Se relacionó con todo el mundo por igual, sin importar su puesto o su antigüedad en la empresa. Y eso, mis amigos, fue algo que muchos valoraron enormemente. Su actitud abierta y sincera rompió muchas barreras y ayudó a crear un ambiente más inclusivo y diverso. Demet organizaba afterworks informales para que los compañeros pudieran conocerse mejor fuera del ámbito laboral. Promovía la participación de todos en las decisiones importantes. Y defendía la igualdad de oportunidades para todos, sin importar su género, su edad o su origen. Pero volviendo al tema de las tensiones, una de las situaciones más comentadas fue la relación de Demet con uno de los jefes. No me malinterpreten, no estoy hablando de nada romántico ni escandaloso. Me refiero a la admiración mutua que surgió entre ellos debido al talento y la dedicación de Demet. Esta admiración, sin embargo, fue vista con recelo por algunos compañeros, que la interpretaron como favoritismo y la utilizaron como excusa para criticar a Demet a sus espaldas. Los rumores y las habladurías se propagaron como la pólvora por la oficina, creando un ambiente de desconfianza y resentimiento. Algunos incluso llegaron a acusar a Demet de utilizar su encanto personal para conseguir ascensos y beneficios. Otro de los puntos álgidos fue la participación de Demet en un proyecto importante. Debido a su talento y su creatividad, los jefes la eligieron para liderar un proyecto clave para la empresa. Esta decisión, como era de esperar, generó mucha controversia entre sus compañeros, algunos de los cuales consideraban que no tenía la experiencia suficiente para asumir tal responsabilidad. Sin embargo, Demet demostró estar a la altura del desafío y logró sacar adelante el proyecto con éxito, demostrando a todos sus detractores que estaban equivocados. Demet implementó una metodología de trabajo colaborativa que involucró a todos los miembros del equipo. Creó un ambiente de confianza y respeto mutuo donde todos se sentían valorados y escuchados. Y superó todos los obstáculos que se presentaron en el camino gracias a su perseverancia y su capacidad de liderazgo. Pero el éxito de Demet no estuvo exento de sacrificios. Tuvo que trabajar más horas que nadie, renunciar a su tiempo libre y soportar la presión constante de sus superiores y de sus compañeros. Pero a pesar de todo, Demet nunca perdió su sonrisa ni su energía positiva. Siguió luchando por sus sueños y por sus ideales, inspirando a todos a su alrededor. Y así, mis queridos chismosos, la historia de Demet se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno con sus luces y sus sombras. Una historia que nos enseña que el talento, la energía positiva y la actitud abierta pueden cambiar el mundo, incluso el mundo de una oficina gris y monótona. La historia de Demet nos recuerda que todos tenemos el poder de marcar la diferencia, de transformar nuestro entorno y de hacer del mundo un lugar mejor. Pero no todo fue un camino de rosas, por supuesto. Demet tuvo que enfrentarse a muchos desafíos, superar muchos obstáculos y lidiar con muchas críticas.
Pero al final, logró demostrar su valía y ganarse el respeto de sus compañeros, convirtiéndose en un miembro fundamental de la empresa. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia y de superación personal. Y lo más importante de todo, inspiró a muchos a ser mejores, a salir de su zona de confort y a buscar nuevas formas de crecer tanto a nivel profesional como personal. Su llegada, sin duda, marcó un antes y un después en la historia de la oficina. Demet no solo transformó el ambiente laboral, sino que también transformó la vida de las personas que trabajaban allí. Les enseñó a creer en sí mismos, a perseguir sus sueños y a nunca rendirse. En resumen, la llegada de Demet fue una sacudida para la oficina. Rompió con la monotonía, generó nuevas dinámicas, despertó celos y admiración, pero sobre todo, inspiró a muchos a ser mejores. Demostró que el talento, la energía y la actitud positiva pueden transformar un ambiente laboral y mejorar la vida de las personas. Su historia es un recordatorio de que no debemos tener miedo de ser nosotros mismos, de mostrar nuestro talento y de luchar por nuestros sueños. La historia de Demet es una inspiración para todos aquellos que quieren cambiar el mundo y dejar su huella en la historia. Ahora, mis queridos amigos, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Y como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Han vivido alguna situación similar en su trabajo? ¿Cómo creen que se pueden manejar las tensiones que surgen cuando llega una persona nueva y talentosa a un ambiente laboral? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.